Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu nos permitas tener entendimiento. Te rogamos que tú la siembres en nuestros corazones y que cumplas su propósito para la cual tú la envías. Bendice a cada uno de mis hermanos y a los oyentes, y te ruego por favor que dispongas los oídos a escucharla y los corazones a recibirla, y que obres en el corazón de cada uno de los que estamos participando de esta enseñanza. En tus manos la ponemos y te agradecemos tu guía, dándote la gloria y la honra en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay una palabra en griego, la cual es eros. Es una manifestación pasional, sensual, y tiene relación con la manifestación sexual. Es egoísta, busca la autosatisfacción y se centra en el beneficio propio. Entonces, no es un sentimiento que tenga que ver con la manifestación de amor, como lo deja por escrito la palabra de Dios. El segundo tipo de amor que manifiesta la humanidad se identifica con el término griego phileo o philos, y es un amor que se manifiesta principalmente en una relación de amistad. Es un amor que depende de la satisfacción y fidelidad mutua entre las personas que se manifiestan ese tipo de afecto. En el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 17, dice la palabra: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y básicamente esa es la manifestación de ese tipo de amor que debería de manifestarse de esa manera. Pero si alguien le pregunta a una persona: oye, ¿cuántos amigos tienes? Aún la cantidad numerosa de personas con las cuales interactúa, generalmente la persona llega a manifestar que sus amigos son contados probablemente con los dedos de una mano, señalando así que son muy contados o son muy pocos sus amigos. Entonces, realmente ese tipo de afecto es muy poco manifestado verdaderamente, como lo señala ese texto que acabamos de leer. Otra manifestación de amor que se da en la humanidad se designa con el término griego storge o storge, y es un amor que se manifiesta en una relación familiar. En la Biblia se le llama amor natural o amor fraternal, y es un amor universal que manifiesta lealtad, protección, ayuda, solidaridad y necesidad. Es un amor que se da, pero también tiene que sentirse apreciada la persona que lo da o que lo recibe. Entonces, de alguna manera vemos que también está condicionado. En el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y cuando está la palabra hablando de esa manera, se está refiriendo al amor que se manifiesta entre creyentes. Los creyentes viéndonos como hermanos, como una familia que depende de Dios. Y hay otro término griego designado con la palabra ágape, y ese se refiere al amor que Dios manifiesta. Y es un amor que solamente lo puede expresar Dios, porque esa es la única manifestación de amor que no tiene ningún interés y que no depende de la persona que lo recibe, porque es una manifestación del ser que lo da. Y ese ser, el único ser que manifiesta ese tipo de amor, es Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al amor que Dios manifiesta hacia la humanidad y en especial a los creyentes. Para ello vamos a utilizar la versión La Reina Valera, versión 1960, y algunos versículos los vamos a comparar con la traducción del Lenguaje Sencillo y la Biblia al Día. Abran sus Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 13, a partir del versículo 1. Primero vamos a ver los 3 primeros versículos, porque son aspectos negativos que enfatiza la palabra acerca de acciones que pudiera tener una persona y que sin embargo la palabra manifiesta que por la ausencia de amor, esas acciones o esas actividades que realiza esa persona nada significan y no son relevantes y no le dan mérito alguno a esa persona. Veamos lo que nos dice el primer versículo. Dice la versión Reina Valera 60, en el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La traducción en Lenguaje Sencillo dice en ese mismo versículo:
Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Y aquí pudiera ser la manifestación de alguien que probablemente se ufane de hablar en lenguas o que probablemente manifieste un alto conocimiento en un aspecto que quizá en el mundo le permite tener un cierto estatus o una cierta relevancia o un cierto nivel de influencia. Pero la palabra dice que eso de nada le sirve si no manifiesta amor. El segundo versículo, en la versión Reina Valera 60, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ese mismo versículo 2, en la traducción en lenguaje sencillo, dice lo siguiente: si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. La palabra manifiesta que ni aun manifestando todo el conocimiento que pudiera uno decir que tiene uno de la palabra, o aun el entendimiento que pudiera tener uno de Dios, o aun la fe tan grande que le pudiera permitir mover montañas, como dice este texto, con la ausencia del amor en esa persona, eso de nada le serviría. Y como dice la versión Reina Valera 60, nada sería esa persona. En el versículo 3, en la versión Reina Valera 60, leemos lo siguiente: y si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La traducción en lenguaje sencillo dice: si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Cuántas veces sabemos de personas que dedican su vida para ayudar a los demás? Y a los ojos de las personas pudiéramos decir: qué buena es esa persona que se dedica a ayudar a los demás, que se dedica a ayudar al prójimo. Es una buena persona. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que de nada le sirve dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a los demás y de brindarle lo que tiene a los pobres. Y eso por no tener amor. Pero cuando estos 3 primeros versículos de ese capítulo 13 de la primera carta a los Corintios habla de no tener amor, no se refiere a una manifestación de un sentimiento llamado amor, sino se refiere a la ausencia de Dios en sus vidas, a la ausencia de Cristo en sus vidas. Y vamos a ver por qué en los siguientes textos. El versículo 4, en la versión Reina Valera, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. La traducción en lenguaje sencillo dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. La traducción sería bondadoso. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. El versículo 5 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La traducción en lenguaje sencillo es un poco más clara, porque dice: no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Otra traducción diría fácilmente: no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y cuando en el punto número 8 dice aquí la palabra no se enoja por cualquier cosa, o no se irrita, o no se enoja fácilmente, no se refiere a que no se pueda enojar uno, porque entonces diríamos que el Señor Jesucristo cayó en esta situación de haberse enojado cuando echó fuera a los vendedores que estaban lucrando dentro del templo, cuando esa parte del templo no estaba dispuesto para esas cosas. Y el Señor Jesucristo se enojó, y dice la palabra que hizo azotes para quitarlos de ahí, de ese lugar, porque la casa de Dios destinada para oración
ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Entonces no se refiere a que no se pueda uno enojar, sino que es válido enojarse sin caer en pecado. Es válido enojarse, sobre todo cuando se trata de las cosas de Dios. Debemos de ser celosos con respecto a la palabra, con respecto a lo que Dios nos pide que hagamos. Y esto lo vamos a ver en un pasaje más adelante, cuando se aplica en una congregación, precisamente en la iglesia de Corinto, cuando se aplica una medida disciplinaria. Pero sigamos viendo qué nos dice el versículo 6 ahora. Dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La traducción en lenguaje sencillo dice: no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El versículo 7, en la versión Reina Valera 60, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La traducción en lenguaje sencillo dice que el que ama es capaz de aguantarlo todo, refiriéndose a tener paciencia, a ser paciente, de creerlo todo, refiriéndose a tener confianza o a confiar, de esperarlo todo, refiriéndose a tener esperanza, y de soportarlo todo. El versículo 8, en su parte A, en la versión Reina Valera 60, el amor nunca deja de ser. En la traducción del lenguaje sencillo dice: solo el amor vive para siempre. Como acabamos de ver, en este pasaje de 1 Corintios 13, de los versículos 1 al 8, vemos que la palabra enfatiza 7 aspectos negativos en los versículos 1 al 3, y del versículo 4 al 7, la palabra enfatiza 14 aspectos positivos de lo que debe ser la manifestación del amor. Los voy a leer de corrido a manera de repaso. Solamente los voy a leer en la versión en el lenguaje sencillo. Desde el versículo 1. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Ahora vamos a ver de los versículos 4 al 8 lo que debe ser la manifestación del verdadero amor. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable o bondadoso. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa o fácilmente. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, es decir, no guarda rencor. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, es decir, que es paciente, de creerlo todo, es decir, que confía, de esperarlo todo, es decir, que tiene esperanza, y de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Como podemos ver, es difícil que las personas manifiesten ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque mencionaba yo hace un momento que cuando este pasaje está hablando de no tener amor, no se refiere a no manifestar un sentimiento o una actitud identificada como amor, sino que se refiere a no tener a Dios en sus vidas o no tener a Cristo en sus vidas. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 5. La palabra dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la manifestación del verdadero amor no es porque la persona verdaderamente manifieste amor, sino que es un reflejo de lo que Dios está haciendo en la vida de ese creyente para manifestar eso que en la palabra está identificado como amor. ¿En qué se basa el creyente para decirle a las personas que Dios ama a la humanidad
O cuando un creyente se acerca a otra persona para compartirle el evangelio y le dice Dios te ama. O por qué aún habiendo sufrimiento en el mundo, nosotros como creyentes les decimos a las personas que Dios ama al mundo, que Dios ama a su creación. Entonces vamos a ver algunas características del amor de Dios. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este versículo no está diciendo que Dios manifieste amor, sino que está enfatizando que Dios es amor. El amor es su esencia, es su naturaleza. Entonces podemos decir que Dios no tiene un sentimiento de amor, sino que Él manifiesta amor porque Él es amor. Y esto lo podemos confirmar si observamos en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25. La versión Reina Valera 60 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El mismo pasaje en la versión Nueva Biblia al Día dice: yo, sí, solo yo soy quien borra tus pecados por amor a mí mismo, y nunca más los recordaré. Lo que nos está diciendo este pasaje es que la persona a la cual Dios ama y borra o perdona sus pecados no es porque haya tenido un mérito para que Dios haya hecho esto con esa persona. No es porque lo haya merecido, sino que de la manifestación del amor de Dios, Él ha obrado en esa persona de esa manera. No hay ningún mérito en la persona, no hay ningún valor en la persona en la cual o en lo cual Dios haya visto que esa persona merecía su amor y merecía su misericordia, y por lo tanto le haya dado su misericordia para perdón de sus pecados. Esa es una manifestación del amor de Dios, porque Él es amor. Entonces, en el momento en que Dios borra o perdona los pecados de esa persona, Dios ya no los trae a su memoria. Él ya los perdonó y por lo tanto quedan en el olvido. Y en ese sentido, el amor que Dios manifiesta no depende de que lo merezcamos, sino que Dios manifiesta su amor de sí mismo. Imagínense si el perdón de nuestros pecados dependiera de nuestras acciones, dependiera de que nos tuviéramos que ganar el amor de Dios. No podría ser. Dios no podría mantener su amor hacia nosotros si ese amor dependiera de nosotros. Y aún los que decimos que amamos a Dios, no podemos decir ni siquiera tampoco que Dios nos ama porque lo amamos a Él. Si observamos lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 19, la Reina Valera dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el mismo pasaje en la versión Nueva Biblia al Día dice: ¿cómo ven ustedes? Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. La primera carta de Juan también, pero ahora en el versículo 10, en la versión Reina Valera dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso sí es amor verdadero, dice la Nueva Biblia al Día. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino que de Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Efesios 2, 8 y 9 en la versión Reina Valera dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es decir, es un regalo de parte de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Si observamos en la versión Nueva Biblia al Día, esos textos dicen lo siguiente: por su misericordia y por medio de la fe ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Entonces, los que hemos creído en el Evangelio y hemos recibido la misericordia de parte de Dios
el perdón por nuestros pecados no es ni porque lo hayamos merecido, ni porque tengamos un mérito o hayamos intervenido para que esto fuera así. Lo único que tuvimos que haber hecho es creer ese evangelio que nos fue predicado. Y es solamente el haberle creído a Dios cuando entonces Dios manifiesta su amor a ese creyente y le perdona sus pecados. Otra característica del amor de Dios es que ese amor es soberano. La Reina Valera 60 en el Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuántas veces escuchamos o hemos llegado a decir que Dios ama al pecador pero no a su pecado? Y este versículo nos da a entender que esto no es así. Dios no ama al pecador. ¿Por qué? Porque Dios aquí en este salmo está diciendo que está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado Dios contra esa persona que es impía. Y podemos ver también que Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará, sino dice está. Entonces este texto confirma lo que dice ese salmo. Entonces no es verdad que Dios ame al pecador. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que esa persona se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué no ha extinguido, por qué no ha acabado a todos los que hemos sido impíos antes de ser creyentes? Observemos lo que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 48, versículo 9. La Reina Valera 60 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. La Nueva Biblia al Día dice: mas por mí mismo y por la honra de mi nombre refrenaré mi ira y no los destruiré. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? La ira de Dios está sobre la cabeza de todos los impíos. Y como hemos visto que dice ese salmo, es que esa ira de Dios sobre la cabeza de los impíos está todos los días. Pero ¿por qué no actúa Dios en contra del impío? Porque está refrenando su ira, está retardando su ira, esperando a que cada uno de esos impíos se arrepienta para que Dios le otorgue su misericordia, no para que se gane su amor, porque Dios está manifestando su amor en ese sentido en cuanto que está refrenando su ira, la está deteniendo, la está difiriendo, la está retardando. Pero ¿qué pasa cuando el impío que ha creído el Evangelio y ha recibido la misericordia de Dios, de qué manera es manifestado el amor de Dios a esas personas, a los creyentes? Entonces observamos la siguiente característica del amor de Dios, y esto es que el amor de Dios es santo. Veamos lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, en los versículos 6 y 7. Dice la versión Reina Valera 60: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La Nueva Biblia al Día dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué significa esto que nos está diciendo la palabra? Que no porque el creyente haya recibido la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados por haber creído el Evangelio, y porque Dios le manifieste su amor a los creyentes, no quiere decir que Dios va a pasar por alto los pecados que cometemos, porque entonces Dios trae disciplina a nuestras vidas. Entonces, esto nos hace recordar que la misericordia que hemos recibido de parte de Dios
no es un permiso para que sigamos pecando. Entonces tenemos que alejarnos de todo lo que nos orille a pecar contra Dios. Entonces no podemos decir que el creyente ya no peca, pero va a procurar alejarse para que cada vez sean menos las ocasiones en que el creyente caiga en esas situaciones. Porque puede llegar el momento en que un creyente sea tan pecador que con su comportamiento ponga por los suelos a Dios y a su palabra, y entonces Dios determine quitarle la vida. Y en la palabra de Dios hay un caso que se manifiesta en ese sentido. Veamos lo que nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 5 a partir del versículo 1. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, en este versículo 5 podemos ver que ese creyente había cometido tal pecado que estaba siendo echado fuera de la congregación, fuera de la cobertura de Dios, para que Satanás destruyera su cuerpo, es decir, le quitara la vida. Y termina diciendo este versículo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, este creyente no es que perdiera la salvación, pero sí Dios iba a permitir que Satanás le quitara la vida. A eso se refiere la destrucción de la carne. Otra característica del amor de Dios es que su amor es inmutable, es decir, no cambia, no varía. Dice la versión Reina Valera 60 en el capítulo 1, versículo 17 del libro de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, toda dádiva y regalo que recibimos de parte de Dios es manifestación de su amor por los creyentes. Y esa manifestación de su amor hacia los creyentes no varía. Y esto lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35, donde nos dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, es decir, sufrimiento, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, es decir, pobreza, o peligro, o espada, es decir, amenazas de muerte? En ninguna de esas situaciones Dios va a permitir que el creyente pierda el amor de Dios, o que el creyente se aleje de tal manera de Dios que pierda el amor que Dios le manifiesta. Aún en medio de enfermedades, aún en medio de sufrimientos, o aún en medio de lo que Dios permita en sus vidas, esa persona, ese creyente, va a ver en un momento determinado la manifestación del amor de Dios. Y entonces Dios lo va a atraer a que regrese. Y esto lo recordamos con el pasaje que nos habla acerca del hijo pródigo. Ese hijo que se alejó del padre, que se gastó todo lo que le había pedido al padre como herencia, no importando que ese acto significara que estaba deseando que su padre muriera para poder recibir la herencia, y la fue a desperdiciar y se la fue a gastar al grado de quedar en la miseria y tener que alimentarse de lo que comían los puercos. Hasta que llega un momento en que toca fondo y recuerda que si regresa con su padre, sus jornaleros gozan de los beneficios
que él pudiera estar recibiendo si regresa y le pide a su padre que lo trate no como a hijo, sino como a un jornalero más. Y entonces decide reconocer sus faltas delante de su padre y pedirle perdón. Y al final de la historia vemos que su padre lo recibe amorosamente. Y esa manifestación de ese amor es un reflejo del amor que Dios manifiesta a la humanidad, esperando que el impío se arrepienta de sus pecados y le crea y le pida a Dios que le perdone para recibir esa misericordia que Dios le otorga al creyente del Evangelio. Y en ese sentido vemos que otra característica del amor de Dios es que es eterno. Si observamos lo que dice Jeremías 31:3, dice la palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Dios es que no es en el momento en que nosotros decidimos creerle a Dios, ni siquiera el momento en que nacimos o íbamos a nacer, sino que ese amor Dios lo está manifestando desde la eternidad por nosotros. Y aún podemos ver lo que nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, a partir del versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, refiriéndose a que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, refiriéndose a imágenes como a las que se les rinde idolatría por las personas que no tienen una relación personal con Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces observamos aquí en el versículo 20 que ese sacrificio del Señor Jesucristo ya estaba determinado desde antes que ni siquiera había sido creado este mundo. Entonces, ¿cómo nos ama Dios? Recordemos que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en este momento en que hemos visto algunos pocos versículos que hablan acerca del amor de Dios, Dios ha hablado a tu vida, Él te está dando la oportunidad en este momento de que le entregues tu vida a Él y que puedas ser receptor de ese amor que Dios manifiesta a quienes ha adoptado como hijos. Él espera que te arrepientas de tus pecados. Él espera que abras tu vida, que abras tu corazón para recibirle a Él en el momento en que reconozcas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hemos visto algunos aspectos, algunos tipos de manifestaciones a las cuales el mundo designa en forma genérica como manifestación de amor, pero que en realidad es otra cosa, menos amor, y mucho menos un amor semejante al que Dios da a la humanidad, al grado de haber permitido que su Hijo Jesucristo pusiera de por medio su vida y llevara tal sufrimiento, tal carga en su cuerpo, echando sobre él todos nuestros pecados para que pudiéramos recibir su perdón. Si Dios te ha hecho comprender esto, si Dios te ha dado entendimiento de esto, significa que su Espíritu Santo en este momento te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y solamente espera que hagas esta decisión. Si quieres entregarle tu vida a Dios para recibir su amor y quitar de sobre tu cabeza esa ira que Dios tiene sobre ti, yo te pido que en este momento inclines tu cabeza y cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado de qué manera manifiestas tu amor. También he entendido que tu amor hacia nosotros no depende de nosotros, sino que es una manifestación de tu esencia,
de tu naturaleza, porque tú eres amor. Señor, yo he pecado contra ti y sé que mis pecados me llevan a una condenación eterna. Yo te pido que me perdones porque me arrepiento de mis pecados y he creído en el Evangelio. He creído en que tu amor es tan maravilloso que el Señor Jesucristo tuvo que soportar ese sufrimiento tan intenso por haber llevado mis pecados en su cuerpo para pagar por ellos. Y en esa cruz del Calvario, la santa sangre de su cuerpo fue derramada, y esa sangre sé que es para perdón de mis pecados, porque yo lo creo. Te ruego que hagas de mí uno más de tus hijos y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y en este momento abro mi corazón para que tu Santo Espíritu more en mí y me transforme a la manera que tú quieres que yo sea. Señor, creo lo que has hecho en este momento por mí, porque sé que en esa cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Y por ello, en este momento que he manifestado que creo en el Evangelio, sé que tú me otorgas vida eterna y me adoptas como uno más de tus hijos. Y yo te agradezco por eso. Reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios, por lo que has hecho por mí, Dios. Y te agradezco en el precioso nombre que es sobre todo nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Si tú le has dicho estas palabras a Dios y Dios ha visto la sinceridad y ha visto en tu corazón que esto es así, Dios te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración para agradecerle este tiempo a Dios y por la palabra que hemos recibido. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por recordarnos lo que es el verdadero amor, como lo manifiesta tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado entendimiento de por qué es así la manifestación de tu amor hacia la humanidad y en especial a los que hemos creído en ti. Te rogamos por los enfermos, te rogamos por los que tienen situaciones complicadas en sus vidas, para que tú seas con ellos, para que tú les permitas tener salud, para que tú les proveas en cada una de sus necesidades, Señor, para que atraigas a ti a los que se han alejado. Te agradecemos, Señor, y te rogamos tu bendición para estos días de la semana, hasta que volvamos a recibir otra enseñanza de parte tuya, Señor, y nos sigas edificando a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.